antigua leyenda medieval, se cuenta que un rey sabio y justo, viendo que su reino se estaba dividiendo por la ambición, el egoísmo y el poder, decidió poner a prueba el corazón de sus posibles sucesores y mandó a fabricar 2 tronos. El primero fue colocado en el centro del palacio, era de oro macizo, adornado de diamantes, era espectacular, esmeraldas, impresionante y digno de aplauso y reverencia, en el centro del palacio, para que la gente lo pueda ver y admirar. El segundo fue colocado muy lejos del palacio, en una colina azotada por el viento, donde se construyó un asiento áspero tallado a mano de madera común. No tenía ornamentos, solo astillas, clavos viejos, y parecía una tortura sentarse en ese asiento. El rey dejó elegir libremente a cuál de los dos quería ir. Los aspirantes al trono se apresuraron a sentarse en cuál creen. En el trono de oro, tomando cetros y pronunciándose ese decreto y buscando honra, dominio y esplendor. Pero un joven humilde, guiado por el deseo de conocer el corazón del rey, se fue y se alejó buscando este trono de madera. Llegó a este trono y al sentarse sintió dolor en su aspereza y las heridas de sus bordes que raspaban su piel era algo que molestaba muchísimo a la persona que se sentó ahí. No era cómodo, no tenía corona, pero mientras lo ocupaba pudo ver desde la colina la pobreza del pueblo, el sufrimiento de los olvidados, y comenzó a entender algo mucho más allá. Y fue el rey y le dijo: Rey, he encontrado el trono que tú construiste con tus propias manos, y el que se sienta a él no busca la gloria, sino la carga del dolor de los demás. Ese trono enseña que gobernar no es reinar desde arriba, sino servir desde abajo. El rey sonrió y respondió: ese trono de madera es el verdadero trono, porque el que puede gobernar desde el dolor puede reinar con justicia. La gloria sin sacrificio solo produce tiranos, pero la gloria nacida del sufrimiento forma un redentor. Y esa es la fotografía exacta y plena de nuestro Redentor, que vino y fue entronado en una cruz, en una situación que jamás ningún filósofo o historiador se le ocurriría poner a un Dios. Dios fue entronizado en una cruz. La madera de la cruz fue su trono, la corona fue sus espinas, su cetro, una caña de burla, y su proclamación real: este era el rey de los judíos, lo que denominaba su identidad. Ahora, ¿pero por qué Dios eligió este tipo de trono? Porque solo un rey que sufre por su pueblo puede salvarlo verdaderamente. Porque la autoridad de Cristo no se basa en poder político, sino en amor sacrificial. Porque la cruz, el rey nos derramó, vino para ser servido, sino para servir y para redimir a su pueblo. Y eso es lo que nos relata Mateo en el siguiente pasaje de Mateo capítulo 27, del 33 al 44. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 27, del 33 al 44. Y dice la palabra: Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados los custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Oh Dios santo y eterno, nos acercamos hoy
a la escena más solemne y sagrada de toda la historia, el lugar donde tu Hijo amado fue levantado entre el cielo y la tierra, crucificado en medio de burlas, escarnios y rechazo, para contemplar el Gólgota, ese lugar llamado calavera. Recordamos que no fueron los clavos los que te sostuvieron en la cruz, sino el poder de tu amor y fidelidad por tu propósito redentor. Que al abrir tu palabra, nuestro corazón se postre en reverencia, Señor. Haz que hoy la cruz no sea solo un símbolo en nuestra iglesia, sino el trono desde el cual gobiernas en nuestra vida. En el nombre del Rey crucificado y resucitado te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Después de la flagelación y la burla de los soldados romanos, después fue llevado a su destino final en este lugar, a este destino agonizante, y comienza un suceso de su sufrimiento sacrificial. Lo llevan a Gólgota, que su significado viene a ser el lugar de la calavera. Este lugar se encontraba fuera de la ciudad de Jerusalén, donde era muy transitado este sitio. Se ubicaba esto cumple prácticamente la tipología de que fue sacado del pueblo, sacado para que pueda ser expuesto incluso a los demás. Y la crucifixión fue un lugar visible donde la gente podía pasar. Era para específicamente dar esa enseñanza a la gente de que los romanos estaban en control de la situación. Eran planes de Dios también que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, fuera expuesto al mundo entero. Y el nombre Gólgota, que es calavera, que simboliza profundamente la representación de un lugar de muerte, fue el lugar de condenación para Jesús en este lugar. Sin embargo, Cristo transforma este lugar de muerte en un lugar donde brota la vida. La colina de la calavera se convierte en el altar del mundo, donde se ofrece el sacrificio perfecto. En Gólgota se manifiesta el trono invertido del Rey. No de oro, sino de madera ensangrentada, donde Cristo comienza a reinar en una cruz. Gólgota es el punto de encuentro entre la justicia de Dios y su misericordia, demostrando que no hay lugar tan oscuro, vergonzoso o roto que Dios no pueda redimir. Y en este proceso se ocurre una serie de eventos que tal vez cuando lees vas a pasar por alto, y sobre todo porque el texto no lo menciona. La mayoría de los manuscritos temprano habla acerca de que se le dio vino con hiel. Ahora, algunos manuscritos tempranos y testigos tardíos dicen que era vinagre mezclado con hiel. Es una posible influencia de los textos paralelos con Marcos, Lucas y Juan. Esta diferencia puede estar motivada por la armonización de los relatos del Evangelio con Salmo 69, 21, que menciona: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron de beber vinagre. Ahora, esto en parte se despliega en una serie de eventos que le dieron a Jesús esta hiel, vinagre. Y Mateo 27, 48 menciona eventos paralelos con Juan 19, 29, donde habla acerca de que le dieron una esponja empañada con vinagre. Ahora, en el mundo romano en el primer siglo, esto es algo que nuevamente el texto no lo menciona, pero para que tengas una idea del contexto de lo que ocurría en ese entonces, las esponjas sujetadas con palos eran comúnmente utilizadas en las letrinas públicas para higiene personal, funcionando como una forma rudimentaria de papel higiénico. Estas esponjas eran compartidas, enjuagadas en vinagre o agua salada y reutilizadas. Algunos estudiosos históricos y comentarios sugieren que la esponja ofrecida a Jesús pudo haber sido de este tipo, utilizada no como un acto de compasión, sino como una forma de burla deliberada y repugnante por parte de los soldados. Si esa es la interpretación correcta, el gesto de ofrecer vinagre en esponja habría tenido un matiz cruel y humillante, no con un propósito de alivio, sino de humillación completa. Sin embargo, el texto bíblico no lo afirma explícitamente, y esta teoría no puede confirmarse con certeza en las Escrituras, pero encaja dentro del contexto general de Mateo 27, del 33 al 44, donde la mofa pública, la vergüenza y el desprecio intencional por parte de los soldados romanos hubiera sido característico, que no hubiera sido extraño que ellos hubieran hecho esto. Cristo no solo cargó con nuestros pecados, sino que soportó el desprecio más profundo y la humillación más grande que podrías concebir. Aún en su ser,
No le ofrecieron agua, sino burla. Esto nos recuerda cuán profundo fue su amor por nosotros, que aún así aguantó todo esto. Pero también considera este otro elemento, que se le dio hiel. Hiel es una sustancia amarga asociada con, que se utilizaba para el dolor y el sufrimiento, posiblemente con propiedades narcóticas o sedantes. El rechazo de la bebida no es un acto irreverente que Mateo presenta, sino una afirmación de su compromiso absoluto de la misión redentora. Ahora, era muy común que las mujeres piadosas ofrecieran vinagre narcotizado como un acto de misericordia para los condenados, es decir, para que puedan tomar esto y aguantar el dolor que tenían que soportar. Jesús rechazó esta bebida no porque fuera desagradable o no porque donde venga la esponja, sino porque quería enfrentar el sufrimiento con plena conciencia, sin mitigar el dolor. Charles Spurgeon lo pone de esta forma. Cristo no bebió el vino narcotizado. No quería ser un mártir confundido, sino un redentor consciente. Él quería absorber cada gota de dolor de la copa derramada de ira de Dios. Al rechazarla, Jesús rechaza apaciguar su dolor para abrazar plenamente el juicio de vida. Esto resalta su disposición de beber la copa del Padre hasta la última gota, como menciona en Juan 18:11, cumpliendo su vocación como el siervo sufriente de Isaías 53. Quiero que entiendas esto. Jesús en cualquier momento pudo haber llamado ángeles para que lo liberen, o él pudo bajarse solo de la cruz con su poder, pero no lo hizo. Juan Calvira lo pone de esta forma. Cristo quiso sentir en su alma todo el peso de la ira de Dios, sin mitigación alguna, para que nadie dudara que Él fue verdaderamente nuestro sustituto. El que fue coronado con las espinas de maldición fue maldito en nuestro lugar. Cristo fue maldecido para que tú seas bendecido. Y Él aguantó cada detalle de humillación, de dolor, por ti y por mí. Cristo no evade el sufrimiento, lo asume de una forma consciente y deliberada. El acto revela su total obediencia al Padre. En Filipenses 2:8 menciona, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No evitó ningún acto de humillación, no evitó ningún acto de golpe, ningún acto de dolor. Todo lo abrazó. Considera que Dios no solo observa desde lejos, Él entra en la historia y en el sufrimiento humano para reconciliarse con un mundo que lo rechaza. En 2 Corintios 5:18 menciona, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, el cual nosotros hemos rechazado, hemos odiado, no nos interesa, Él tomó la iniciativa de buscar la reconciliación con pecadores como tú y como yo, cuando debería ser lo contrario. Si nosotros somos los que ofendimos a Dios, nosotros tendríamos que tomar la iniciativa para buscar cualquier cosa que reconcilie nuestra relación con Él. Pero Dios es el que inicia la reconciliación. Y considera esto. Si es que Dios hace eso por nosotros, viles pecadores, aquellos que odiamos a Dios, y cuando digo la palabra odiamos es el hecho de que hacemos cosas deliberadamente que van en contra de su voluntad, y aún así Él toma la decisión de reconciliarse con nosotros, y Él toma los medios para hacerlo, ¿quién somos nosotros para no hacer lo mismo con los demás? Ese es el ejemplo supremo el cual Dios nos da. En Cristo nos reconcilió por medio de una muerte horrenda. El símbolo del sufrimiento soberano que a lo largo de la historia mucha gente pierde el concepto de lo que realmente es. Muchas veces utilizamos el símbolo de la cruz en ya sea camisetas o un pendiente o algo por el estilo, pero no comprendemos la profundidad de lo que eso significa. ¿Cuántos de ustedes llevarían un atuendo o un dije que sea de un asiento de una tortura, de la silla eléctrica, por ejemplo? Sería medio extraño. O de una guillotina.
Nadie le llevaría algo por el estilo, pero no comprendemos la profundidad de lo que es la crucifixión. La crucifixión era una de las formas más crueles y vergonzosas de muerte que el mundo antiguo conocía. Los romanos reservaban este castigo para esclavos, para criminales peligrosos y rebeldes políticos. Cuando una persona iba a ser crucificada, después de ser azotado, cargaba el traversaño, la parte horizontal de la cruz por lo general, para ser llevado a su lugar de ejecución, mientras era fue expuesto públicamente desnudo. Era la humillación, el dolor de cargar esto. Y al llegar a Gólgota, sus muñecas eran clavadas en el madero transversal y sus pies por parte vertical, probablemente juntos los tobillos uno con otro. Ahora el cuerpo colgaba y la respiración se volvía cada vez más difícil. La muerte de crucifixión era una muerte por asfixia, porque la persona que estaba crucificada tenía que levantarse para poder respirar, pero después nuevamente caía. Ahora imagínate el dolor de tener clavos a través de tus manos, que cada vez que te levantabas tenías que aguantar el dolor de tus pies, de tus manos, para tan solo respirar. Y después dejarte caer nuevamente. La causa final de la muerte suele ser por asfixia, ya que el peso del cuerpo colapsaba el pecho del condenado. Ahora, imagínate lo peor que hacían, incluso vemos en las escrituras, para acelerar la muerte, porque la muerte por crucifixión era una tortura de muerte que duraba muchísimo tiempo, pero si es que querían apresurar la muerte, lo que hacían era romper las piernas. Al romper las piernas, la persona ya no tenía la oportunidad de levantarse, por ende moría asfixiado. Y estas crucifixiones se daban en lugares públicos, que eran por caminos transitados para que la gente pueda ver cara a cara al individuo. Las cruces no eran cruces altas, eran cruces al tamaño de una persona, donde tú podías ver el sufrimiento en los ojos del individuo que está crucificado. Los crucificados eran desnudados y su ropa era repartida por los soldados como un motín. Un botín que prácticamente era para sacarle y dejarle sin absolutamente nada. Se conocía en la historia que también cuando se crucificaban a las mujeres, de preferencia se los crucificaba de espaldas, porque el ver el sufrimiento de una mujer era demasiado. A ese nivel. Considera lo que menciona Spurgeon. La cruz no fue el trono que los hombres esperaban, pero fue el trono que el cielo había preparado. Dios, en su soberanía y providencia, permitió que este imperio haya desarrollado cientos de años esta tortura para que sea el símbolo del trono del Dios Todopoderoso, la cruz. Y en esa cruz, que Jesús tranquilamente pudo haberse bajado sin ningún inconveniente, se quedó ahí. No fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en esa cruz. No fue el hecho que estaba tal vez atado o algo por el estilo. Él pudo haberse bajado en cualquier momento. Él claramente dijo, yo puedo llamar ángeles cuando estaba en el jardín de Getsemaní y encargarse de él, encargarse de aquellos que le estaban humillando. Considera el nivel de humillación de criaturas que Dios ha creado, que está enfrentando al Dios Todopoderoso enfrente de ellos, y él aún así se queda en esa cruz. No fueron los clavos los que a Jesús en la cruz sostuvieron, sino su obediencia al Padre y amor por su creación, los que nos redimieron. Fue algo mucho más allá de la experiencia física. Fue una decisión completa que Dios tuvo, que aguantó todo eso. La cruz no fue un error ni una derrota, fue un lugar de victoria. Cristo es el Rey crucificado, su gloria está velada en su sufrimiento. Y la vergüenza y la humillación fue a un nivel superior. Se repartieron sus vestidos, es un acto que demuestra la humillación absoluta, lo despojaron absolutamente de todo, no tenían nada. Que hasta se repartieron ellos. En Juan 19, 23, 24 menciona entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús, tumbaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, si dijéramos nosotros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Hasta ese mínimo detalle Dios tenía planificado. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Hasta ese preciso detalle de humillación.
Mateo incluye este evento para mostrar cómo aún en la humillación se cumplen las Escrituras. En Salmo 22:18 menciona, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esto era para afirmar que Mateo está escribiendo a judíos y que los judíos reconozcan, hey, quiero que entiendan claramente estoy especificando que en el Antiguo Testamento se predecía acerca de este Mesías que iba a venir y este Jesús es ese Mesías. No se confunda. Estamos apuntando directamente al Mesías. Todo el libro de Mateo, de lo que hemos estudiado, Mateo se ha encargado una y otra vez de hablar con judíos y hacerle caer en cuenta de quién es este judío, que no es cualquiera, no es un simple maestro, no es un profeta más, es el Mesías que había sido profetizado por tanto tiempo. En la frase que menciona la Reina Valera, esta adición que dice la frase para que se cumpliese lo dicho por el profeta, está ausente en los manuscritos antiguos. Y algunas traducciones no vas a leer esto, pero aquí menciona el hecho que se presume que fue una edición editorial posterior basada en el Salmo 22:18 para armonizar el Evangelio de Juan. Y aún así, aunque no es original, Mateo refleja la interpretación teológica correcta de lo que había ocurrido aquí. Juan Calvino menciona, al dividir sus vestiduras, los hombres revelan cuán completamente Cristo se despojó por nosotros. Lo entregó todo. Absolutamente todo. Y de ser así, ¿quiénes somos nosotros para retener algo para nuestro Salvador? ¿Quiénes somos nosotros para retener alguna acción, tipo de vida, actitud, lo que sea? Todo le pertenece a Él. No se trata de que le dejas entrar a Jesús en tu vida, pero dejas este espacio de tu corazón como que si fuera un armado, un cuando pequeño, un armario que te deja cerrada la puerta. Si todo te pertenece, pero este armario, déjamelo a mí. No, todo le pertenece a Él. Si Él no dejó absolutamente nada y se despojó de todo para salvarte, ¿por qué vamos a retener algo que no le pertenezca a Él? Los soldados permanecían vigilando, como menciona aquí las Escrituras, pero no era por compasión. Ellos vigilaban para ver cuándo va a morir una y otro para evitar que cualquier persona intente salvarlo. No querían que alguien lo rescate, sino que querían que pase por el sufrimiento que tenía que pasar. Y para subir más la humillación, le ponen este letrero en la cabeza de una condena que era de costumbre romana, y en este caso era irónico porque los enemigos de Jesús proclaman su verdadera identidad. El título sobre la cruz era una proclamación involuntaria de su verdad divina. En el trasfondo romano, un rey crucificado era absolutamente absurdo, políticamente hablando. Su muerte invalida a los ojos humanos su realeza. El poner ese título encima de Jesús era para burlarse única y exclusivamente de él. Pero lo irónico del caso es el hecho de que esa burla que ellos estaban haciendo era una confirmación divina. Es impresionante cómo Jesús fue entronizado en diferentes aspectos. Jamás una persona consideraría hacerlo con un rey. Coronado con espinas, como si fuera una corona real. Le dieron un palo, prácticamente como un cetro. Lo pusieron de púrpura. Le dieron el trono de la cruz, prácticamente, y le ponen esa identidad encima de él. O sea, es completamente lo opuesto a lo que tú pensarías en cómo exaltar a un rey, sino que fue completamente humillado. En el trasfondo romano, ellos hicieron lo que pensaron era una burla, pero para planes divinos todo este evento que se dio aquí fue para corroborar lo que divinamente estaba predestinado para hacer. Cristo fue más rey en la cruz que todos los césares en sus tronos. Cristo reinó más gloriosamente en la cruz que cualquier rey en la historia de la humanidad. En la cruz, Cristo hizo mucho más que cualquier ser humano, héroe, rey, presidente puede haber hecho, todos combinados. En la cruz hizo eso y mucho más. Pero parte de ese dolor físico, después leemos que vino la humillación, un sarcasmo de gente irreverente. Él fue crucificado con 2 ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pero realmente ladrones más propiamente sería como revolucionarios, bandidos violentos, porque los romanos no crucificaban a la gente solo por robar. Lo hacían por hacer algo mucho más allá de eso.
Jesús muere entre insurgentes, mostrando su identificación con los marginados y criminales. Era común que los crucificados fueran acompañados por criminales, y el hecho de que Jesús esté en el centro refleja su posición como figura central. Jesús fue contado entre los transgresores, vigilado como criminal, y la escena es cuidadosamente construida para mostrar cómo se cumple la profecía del siervo sufriente, en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, intercedió por los transgresores. La gente veía a este hombre crucificado, que tal vez muchos veían como varios y cientos de crucificados ahí, uno más, otro que fue en contra de Roma, otro que fue en contra del imperio, pero en este caso pasaban, como siempre, veían a los demás y comenzaban a menear la cabeza. Las burlas de los pasantes enfatizaban en su incomprensión de todo lo que estaba haciendo Dios en este momento. Injuriaban, como menciona la palabra, que vendría a ser como una forma de blasfemia, un término teológicamente cargado, asociado con un desprecio religioso, y meneando la cabeza, que es un gesto de desprecio en la tradición judía. En Salmo 109:25 menciona, me he convertido también en objeto de aprobio para ellos, cuando me ven, menean la cabeza. Mateo deliberadamente conecta la burla con las escrituras mesiánicas, especialmente en Salmo 22. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecan con los labios y menean la cabeza. Cada una de esas conexiones es impresionante. Cómo en este evento varias profecías fueron cumplidas en esta situación. Y esto es algo que Jesús no pudo haber tenido control. Jesús no pudo haber tenido control de cada uno de esos detalles. Se burlaban diciéndole, bueno, no, que vas a destruir el templo en 3 días y lo vas a reconstruir. Obviamente ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo cuando mencionó esto. Jesús respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a él mismo. Y le burlaban diciendo, sálvate a ti mismo. La paradoja de la cruz es que al negarse al salvarse a sí mismo, Jesús salvó a otros. Al quedarse en esa cruz para no salvarse a él, Jesús nos salva a ti y a mí. Te acusan, si es que eres hijo de Dios, sálvate, haz algo por ti mismo. Le dan ese título, pero de un tono sarcástico, sin entender que su verdadera manifestación es la obediencia en la cruz, no el poder externo. Martín Lutero lo pone de esta forma. Cristo no fue reconocido como Dios porque no bajó de la cruz, pero fue precisamente en quedarse allí donde mostró su divinidad. En soportar ese dolor, en aguantar cada una de las humillaciones, dolor, el desangrarse, la falta de oxígeno, el insulto de la gente. Lo hizo para demostrar su amor por nosotros. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, no porque evitó el sufrimiento, sino porque lo abrazó plenamente por amor. El lenguaje de burla refleja una repetición de la tentación satánica. Si es que eres Dios, ¿por qué no haces esto? Recuerda que eso había pasado anteriormente con Satanás. Si es que tú dices ser tal cosa, ¿por qué no haces esto? Lo cual fue una idea de una lucha cósmica en la cruz. Las burlas no solo son humanas, son espiritualmente cargadas, repitiendo las tentaciones previas. Cuando el Hijo de Dios colgaba de la cruz, los demonios celebraban sin darse cuenta de que estaban siendo derrotados en ese instante. Puede imaginar a Satanás y a demonios como aplaudiendo, gozándose de ese momento, pero sin darse cuenta que esa fue la victoria que jamás hubiera pensado que Dios iba a utilizar para su gloria. La verdadera identidad de Jesús es confirmada porque su negativa en bajarse en la cruz demuestra su poder, cumpliendo la obediencia al Padre y no los caprichos de los seres humanos. Porque lamentablemente hay gente que tiende a atentar a Dios de esta forma. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a gente que dice, bueno, si es que realmente Dios existe, que haga X o Y? Si es que realmente Dios me ama, tiene que hacer Z o W, lo que sea. Es exactamente este tipo de cosas. Si es que Dios realmente eres tú, el crucificado, bájate y voy a creer en ti. Ahora, haz la conexión con esa irreverencia que nosotros comenzamos a idealizar a Dios basado en nuestros caprichos.
Dios, si es que realmente quieres que ocurra esto, permite que esto de acá suceda. Pensamos en nuestras propias ideas, en nuestros planes, pero no consideramos cuál es el plan soberano de Dios y el someternos a ese plan soberano de Dios. Caminar en fidelidad, a pesar de que no puedes ver qué es lo que está al frente de ti. Considera que cuando Cristo está en esa cruz, está confiando plenamente en el Padre. Y lo que lo sostiene a Él es un amor impresionante por su creación. No fueron los clavos los que a Jesús en la cruz estuvieron, sino su obediencia al Padre y amor por su creación los que nos redimieron. Eso fue lo que aguantó a Cristo en soportarlo en esa cruz. La burla resalta la inversión de valores del reino. La salvación viene no por el poder de escapar, sino por la obediencia en permanecer. La obediencia en aguantar. Si Jesús aguantó todo eso por obedecer al Padre, figúralo ahora en el sentido personal. Cuando Dios te pide que hagas algo en obediencia, pero personalmente tú quieres ir en otra dirección, no se trata acerca del que tú quieres, sino lo que tu Creador, tu Dios, tu Señor, tu Salvador te pide que hagas. Y aquí es donde viene el aspecto del Evangelio. Es en el hecho que cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando reconoces que Él es tu Señor y Salvador, ya no se trata acerca de tu vida. Ya no se trata acerca de qué es lo que voy a hacer para hacerme feliz, sino se trata de qué es lo que voy a hacer para glorificar a mi Dios, a mi Señor y mi Salvador. Y eso es lo que la gente que no comprende el Evangelio le cuesta muchísimo entender. He hablado con familiares que a veces y amigos que me mencionan y dices, a ustedes los cristianos no toman, ¿verdad? A ustedes los cristianos no les gusta bailar, ¿verdad? Ustedes los que comienzan a darme una lista de cosas por aquí y por acá como, como viéndome como bicho raro, así como que ustedes no hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque ustedes consideran eso pecado. Eso es una respuesta de una persona que no entiende el Evangelio. Por el hecho de que el dejar de hacer cierto tipo de cosas no implica que ese dejar de ese tipo de cosas me va a salvar. O por el hecho de que, qué sé yo, que deje de borracharme, o que deje de drogarme, o que deje de hacer tales cosas que y solo por el hecho de hacer ese tipo de cosas, mira, pues Dios ya me va a aceptar porque soy una buena persona. No. El hecho de que deje de hacer cierto tipo de cosas no es por el hecho de que ese tipo de cosas me van a salvar de mis pecados, sino es por el hecho de que mi Salvador dio su vida por mí de esta forma, en la cual yo en respuesta digo, Señor, ¿qué puedo hacer para demostrarte mi amor? Ok, perfecto, quiero que dejes de mentir. Ok, perfecto, voy a dejar de mentir. Quiero que dejes de odiar. Señor, pero es que esta persona me lastimó tan feo que todavía tengo este resentimiento. Yo te amé, yo te perdoné. Haz lo mismo que yo hice contigo con esa persona. Ok, Señor, si es que esa es la forma en cómo voy a demostrarte mi agradecimiento y mi amor por ti, voy a perdonar a esta persona. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Esa es la gran diferencia. En el caso de Jesús, lo que lo mantuvo en esa cruz fue su amor y su obediencia. Su amor por su creación y su obediencia al Padre. Eso se refleja exactamente lo mismo en cada uno de sus seguidores. La obediencia a nuestro Salvador y el amor por su creación. Eso es lo que nos mueve a seguir adelante. Jesús se muestra como fiel, paciente, humilde, y no responde a la burla con violencia, sino con obediencia silenciosa al Padre. Su poder se revela en la debilidad. Jesús no se salva a sí mismo porque vino a salvarnos a nosotros. Pero esta burla no solo venía de gente común, sino también de un cinismo sacerdotal. Y cómo Jesús mantuvo silencio ante todo esto. Los principales sacerdotes, escribas, ancianos comienzan a burlarse de él. Y uno diría, bueno, de la gente que no conoce las escrituras es entendible que se burle de alguien que, bueno, debe haber crucificado por alguna razón, pero estos escribas sabían específicamente y entendían el contexto. Se burlaban cruelmente y condescendientemente intencional. Los líderes religiosos actuaban como intérpretes de la ley y se burlan ciegamente espiritualmente con su torcido entendimiento de las escrituras, lo cual en ese acto
Lo interesante del caso es el hecho de que ellos cumplen las escrituras también. Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Fue la muerte más injusta. Y él tenía todo el derecho de abrir la boca y decir, lo que están haciendo, esto es un error, esto está mal, están matando al justo, al perfecto, al santo. Pero él no lo hace. Él no lo hace. Se mantiene callado. La burla de los hombres no podía apagar la gloria de su obediencia. La cruz se convirtió en su trono, en donde despliega la obediencia y el amor. Y es por eso que se cumple el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores se había convertido en la piedra principal de ángulo. Toda esa burla, él lo aguantó, lo soportó. La ironía de esas palabras, cuando le dicen a otros salvó y a él sí mismo no puede salvarse, los cuales sin saberlo proclamaron la verdad teológica más profunda del Evangelio. Jesús no baja de la cruz, no porque no pueda, sino porque no quiere fallar al plan redentor. Jesús no se salva a sí mismo para poder salvarnos. En el acto de no salvarse a sí mismo, Jesús salvó al mundo, y ese fue el mayor milagro que poder bajarse de esa cruz y sanarse a sí mismo. Dios se revela no como la fuerza inmediata, sino como el amor perseverante. La estructura de las burlas refleja el sarcasmo cargado, teológicamente distorsionado que tenían estos líderes religiosos. Exigen una señal milagrosa para creer, mientras rechazan la palabra ya cumplida. Es por eso que cuando alguien te dice, bueno, dame una señal para ver realmente si existe tu Dios, o compruébame, o dime esto o aquello, o respóndeme, aquella persona que tiene ese corazón ya en sí cerrado, no importa lo que le digas o hagas, de por sí está cerrado. Si alguna vez tienes una conversación con alguien y te dice, bueno, respóndeme todas estas preguntas teológicas, antes de entrar en ese tipo de conversación, solo dile esto. Te voy a poner de esta forma. Si soy capaz de responderte de una forma racional a cada una de tus inquietudes, ¿entregarías tu vida a Cristo? Yo he hecho esa pregunta. Y la respuesta es no. Entonces déjame decirte, tú no tienes un problema intelectual. Tú tienes un problema del corazón. Tú no estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo. No importa la claridad de las respuestas, no importa ni siquiera los milagros que se te presente. Tú no estás dispuesto a rendir en obediencia a tu Creador, tu corazón. En un mundo que exige evidencia inmediata, señales visibles y triunfos públicos, este pasaje llama a la iglesia a predicar a Cristo crucificado. Esa es la señal de éxito. El Cristo humillado en la cruz para salvación del mundo. El mundo exige señales. El Evangelio nos da una cruz. El mundo quiere bajar a Jesús. El reino lo proclama desde la cruz como Salvador. Lo cual también viene ese contraste de que la gente busca éxito, la gente busca fama, busca tener su mejor vida ahora, cuando Cristo buscó humillación, buscó dolor y todo en obediencia para hacer algo mucho más allá de lo que tenía en plano divino. Los líderes religiosos, conocedores de las Escrituras, citan intencionalmente o por burla el versículo que en Dios confíe. En su contexto original del Salmo 22 describe el sufrimiento de un justo que es ridiculizado por confiar en Dios en medio del abandono. La pronunciación de esta frase, los líderes se convierten sin saberlo en actores que cumplen literalmente la profecía en Salmo 22:8, que se encomiende al Señor, que Él lo libere, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. La intención de los líderes no era de exaltar las Escrituras, sino de burlarse cruelmente de Jesús.
Ellos interpretan el sufrimiento y la impotencia de Jesús como evidencia de que Dios no estaba con él y por lo tanto su confianza en el Padre era completamente inútil. En la mentalidad religiosa judía de la época, el favor de Dios se manifestaba en la liberación visible, no en el sufrimiento. El hecho de que Dios no lo librara del sufrimiento en ese momento no fue señal de rechazo, sino parte del plan soberano de su redención. Y eso nos da una lección bastante interesante. Es el hecho de que el sufrimiento tiene un propósito. Ahora, se hago una pregunta. Levanta la mano, ¿cuánto a ustedes les gusta el sufrimiento? A ninguno, ¿verdad? Claro, a nosotros no nos gusta el sufrimiento. Pero curiosamente es por medio del sufrimiento donde nosotros crecemos más, donde aprendemos más, donde Dios nos hace más fuertes. Porque es raro a veces el momento de la bendición o cuando estamos felices, cuando estamos prósperos, donde nosotros nos sentimos que estamos creciendo. Es más, ese tipo de cosas tienden a confundirnos y amortiguarnos de una realidad y a desviarnos de lo que Dios quiere que aprendamos. Irónicamente, lo que los líderes dijeron con burla fue la verdad central del Evangelio. Jesús confió en el Padre y en todo ese proceso no bajó de la cruz, porque Él lo hizo voluntariamente. Juan 10:18 menciona, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esta es la soberanía de Dios. Esperaban que el Hijo de Dios usara su poder para bajarse de la cruz, demostrando su autoridad con fuerza. Pero Filipenses 2 explica que el Hijo de Dios no vino para imponer su autoridad, sino para humillarse y obedecer hasta la muerte. Esto revela, en esencia, la divinidad de Cristo. No es dominio egoísta, sino amor sacrificial. En Filipenses 2:5 menciona, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa cruz fue su trono. Y eventualmente todos nos vamos a inclinar ante esa cruz. Mateo presenta una imagen en la que todo el mundo está en contra de Jesús. Los que pasaban por el camino lo injuriaban, los líderes religiosos se burlaban, y ahora finalmente hasta los malhechores crucificados a su alrededor comienzan a burlarse de él. Esto refuerza el énfasis literario y teológico de Mateo, que Jesús es completamente abandonado y rechazado desde todas las perspectivas. No hay voz humana que lo defienda en esta escena. No ves ninguna persona que esté tratando de protegerlo, defenderlo, ayudarlo. Estos hombres están en la misma situación de sufrimiento o de condena que Jesús, y aún así toman aliento para burlarse de él. Esto retrata la profundidad y la ceguera espiritual y el pecado humano, que incluso en su miseria prefieren burlarse del justo antes que reconocerlo. Mateo, a diferencia de Lucas, no incluye el arrepentimiento de uno de los criminales, porque Mateo quiere mostrar la agonía total de Jesús, sin consuelo humano, sin alivio, sin simpatía alguna. Por eso no amortigua el cuadro incluyendo uno de estos criminales teniendo compasión, sino que subraya la soledad absoluta del Mesías en su obra final, para mostrar que el desprecio viene de todos los ángulos. Los transeúntes, de los líderes religiosos, hasta de los mismos criminales. Y aún así, él llega ahí, en silencio, aguantando dolor y humillación. Definitivamente, Mateo nos deja claro este sufrimiento, este proceso que inicia con un sufrimiento sacrificial, donde Jesús fue llevado a Gólgota, que rechaza la oportunidad de apaciguar ese dolor, utilizando la hiel, resaltando su disposición de afrontar el sufrimiento.
ese símbolo de sufrimiento que fue la cruz, que los soldados echaron suertes incluso para quitarle todas sus pertenencias, que cumple profecía tras profecía, y la soberanía de Dios incluso en circunstancias injustas. El sarcasmo de la gente irreverente, como Jesús enfrentó por parte de los transeúntes la burla de su identidad como rey de los judíos. Y esto refleja también el costo de la verdadera realeza y la misión divina, y el cinismo sacerdotal al silencio sufriente, como los líderes religiosos y criminales que también se burlaron de Jesús, y sus palabras contrastan con la resistencia silenciosa de Jesús, mostrando humildad y fortaleza. Ahora, los primeros lectores que recibieron el libro de Mateo, al leer esto, claramente afirmaron: aquí estamos viendo al Mesías sufriente. No hay lugar a dudas. Mateo nos está proporcionando citas del Antiguo Testamento que apuntan al Mesías sufriente. Jesús es el Mesías. Definitivamente este es el Dios que estamos esperando, el Salvador que estamos esperando. Y el reconocimiento irónico de su realeza le recordaría que el reino de Dios no sigue la lógica imperial. No sigue lo que los humanos pensarían como algo en el cual exaltarían a un rey. Debemos recordar que nuestro rey fue despojado, fue humillado, fue crucificado. Cristo fue pobre y despreciado en la cruz. Y tú y yo buscamos muchas veces descanso, comodidad, gloria aquí. Por eso es que el Evangelio de prosperidad viene a ser una aberración. Jesús no fue a la cruz para que tú tengas tu mejor vida hoy. Esa es una idea bastante absurda. Él vino para salvarnos, para santificarnos, para darnos algo mucho más allá de cualquier placer momentáneo que podamos encontrar en este mundo. Es ilógico presentar a un Cristo que triunfa sin la cruz. En tiempos en que se busca poder, influencia y visibilidad, este pasaje nos llama a volver a la cruz como centro de nuestra identidad. Debemos anunciar con claridad que Cristo reina desde el madero, que la gloria se manifiesta en la entrega y el reino avanza no con espadas, sino con gracia, con entrega. Abandonar el orgullo y el deseo de gloria humana y confiar en el propósito divino incluso en el sufrimiento es algo que tenemos que recordar al ver esto. Contemplar la cruz diariamente para entender que Cristo, que es Cristo, que es lo que Él hizo por nosotros y nuestra respuesta a esa demostración de amor. Enfrentar la burla a una cultura que va en contra de lo que Cristo ha enseñado. Así sea con hostilidad, nosotros estamos firmes porque sabemos quién es nuestro Rey y qué fue lo que hizo por nosotros. En un mundo que busca la salvación sin sacrificio y la gloria sin humillación, el testimonio de Cristo crucificado nos recuerda que el verdadero Hijo de Dios no bajó de la cruz, permaneció en ella. Y no fueron los clavos los que aguantaron a Jesús ahí. No fueron los clavos los que lo sostuvieron en esa cruz. Fue su obediencia y su amor por su creación. Cristo entrega su vida voluntariamente por nosotros, sin evitar el dolor ni la muerte, y así cumple el plan eterno de salvación. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento de sufrimiento, sino un momento crucial en la historia de la salvación divina. La cruz no es el final de la historia, es el trono desde donde Cristo reina con poder redentor. El Evangelio no es una invitación a escapar del sufrimiento, sino un llamado a participar del amor que permanece en la cruz hasta el final. Si es que alguna vez escuchas a alguien que te dice: mira, hazte cristiano, tu vida va a ser mucho mejor. Hazte cristiano, tu vida va a ser feliz. Hazte cristiano, tu vida vas a estar en otro nivel diferente. No he leído en las escrituras realmente si es que piensas esto. Porque considera que Cristo tuvo que sufrir lo que tuvo que sufrir, el rechazo que tuvo que experimentar. Y si es que tú entregas tu vida a Cristo, considera que te estás yendo en contra de la corriente del mundo. Es muy fácil para un pez que está muerto dejarse llevar por la corriente, pero es bien difícil cuando tienes vida ir en contra de la corriente. Y el momento que reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, estás yendo en contra de la corriente, en contra de la sociedad, en contra de lo que el mundo te tiene que decir, y por ende vas a experimentar humillación, vas a experimentar condescendencia hacia tu parte por el hecho de que en quién crees.
Y es la cruz, el símbolo, es la cruz, el trono, que nos debe recordar de que cuando experimentemos ese tipo de rechazo, ese tipo de humillación, o si es que Dios quiere darnos el privilegio, y digo privilegio, aunque no suene muy bien, el privilegio de la persecución, incluso hasta la muerte. Al recordar si es que eso pasó con mi Rey y mi Salvador, ¿quién soy yo para no esperar a lo que subirá? Y qué mejor ser identificado con Él. Cada vez que pongas una cruz en tu casa, en tu collar, donde sea que la veas, recuerda que esa cruz fue donde Jesús, entronizado, te salvó. Y en esa cruz se despliega el acto de amor más grandioso que jamás alguien haya podido haber tenido para contigo. Y es gracias a ese acto de obediencia que Cristo nos ama y demuestra que su amor por ti es inquebrantable. Y gracias a ese amor podemos seguir viviendo en obediencia y continuando sirviendo a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios eterno y trino, al llegar al pie de la cruz nos postramos en silencio con asombro y gratitud. Tú fuiste, Señor Padre Santo, quien enviaste a tu Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de su sacrificio. Fue tu voluntad santa y a la vez dolorosa quebrantarlo por nuestros pecados, para que en su llaga encontráramos sanidad. Señor Jesucristo, Hijo amado, Rey crucificado, tú elegiste el camino del desprecio y la humillación. Permaneciste en la cruz rodeado de burla, herido y abandonado, no por debilidad, sino por obediencia perfecta y amor infinito. Tú nos salvaste con tu vida. Viniste para salvar nuestra vida. Y allí, en el madero, levantado entre el cielo y la tierra, hiciste de la cruz tu trono y de tu sangre nuestro rescate eterno. Espíritu Santo, tú que fuiste testigo del sufrimiento del Hijo, graba ahora en nuestros corazones la profundidad de su amor. Haz que nunca olvidemos el precio de nuestra redención. Y ayúdanos a vivir cada día bajo la sombra de esa cruz gloriosa. Convéncenos del pecado, consuélanos en la aflicción y transfórmanos a la imagen del Cordero que fue inmolado. Haz que nunca nos cansemos de mirar al Calvario, que nunca nos alejemos de la cruz y que cada latido de nuestro ser proclame: digno eres, Cordero de Dios, que fuiste inmolado de recibir toda gloria, honra y alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen: